La situación de Colombia, la situación de nuestro país es difícil. La afectación económica por la subida de los precios, eso no tiene retroceso, va cada día más difícil, es más difícil. Se prevén también muchos desempleos, se prevén empresas cerradas. Eso afecta a la economía del país y cuando se afecta a la economía del país, se afecta a la economía de los ciudadanos también. Y la afectación económica no es lo único. Estamos como viviendo en los tiempos de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando cada quien hace su justicia a su propia manera de pensar, pues eso impulsa la violencia, impulsa la injusticia, la inseguridad. También el clima no ayuda. Los desastres por motivo de la situación climática es difícil. Vivir en una ciudad como Cali es estresante. El Señor nos hablaba a través de Alejandro también acerca de que no se obedecen las normas de tránsito. Entonces uno como peatón va a pasar por una vía y están las motos en contravía y salen de todo lado. Eso es bien estresante. Y toda la cantidad de accidentes que hay, y la mayoría, más del 90% de los accidentes de tránsito son ocasionados por la actitud del conductor, por su manera de pensar. Toda esta situación termina afectando emocionalmente a las personas y ello conlleva a más enfermedades psicosomáticas, más dolencias, más síntomas, más diagnósticos, menos calidad de vida. Con ojos humanos no hay esperanza. No hay esperanza que cambie. Nosotros como creyentes debemos tomar parte activa en esta situación, como se nos decía en la primera parte y en todo este clamor, obedeciendo la palabra de Dios para que nos ayude, para que salve nuestra tierra. Nosotros pedimos por nosotros mismos, pero pedimos por el país también, bueno, por el mundo entero, pero por el país donde nosotros vivimos, porque todo lo que se pueda afectar al país nos afecta a nosotros y a nuestras familias. Sabemos que tenemos que obedecer, pero no lo hacemos. Entonces veámoslo desde la perspectiva de Dios. Nosotros creemos que estamos obedeciendo y realmente estamos obedeciendo en parte, pero no siempre y no en todo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. El mensaje que Jesús da a través de su siervo, el apóstol Juan, en esta revelación le dice, escribe a la iglesia en la Odisea. Lo tenemos. Bueno, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel es enviado. Entonces aquí le escriben al pastor de la iglesia, de cada iglesia, en este caso de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. El amén, testigo fiel y verdadero, el Mesías, de manera perfecta, responde a los planes de Dios. Ese es el que está hablando Jesús. Yo soy el principio de la creación. O sea, es el gobernante de la creación. ¿Qué se les ocurre? Un Dios grande y temible. Dice, yo conozco, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco, yo sé todo, nada se me puede encubrir, dice el Señor. Él dice, yo conozco tus pensamientos, yo conozco tus obras, pero Él conoce los pensamientos, pero no le dice a este pueblo, yo conozco tus pensamientos porque uno de sus pensamientos cree que está bien. Esta iglesia creía que estaba bien, pero yo conozco tu obrar y en tu obrar puedo ver tus pensamientos y tú también, cuando tú obres te vas a dar cuenta que tus pensamientos no son gratos. Ni frío ni caliente, tibio, no tienen compromiso con Dios, les falta pasión, con un pie en las cosas del mundo y un pie
buscando a Dios. Con el conocimiento de la palabra de Dios, pero sin practicarlo. Como decía el Señor a través del profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me gustaría, dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente. Me gustaría que fueras frío o caliente. Frío es un incrédulo y caliente es un creyente fiel, como David, con un corazón conforme al corazón de Dios. Te vomitaré de mi boca, te escupiré, porque me resultas repulsivo. Así es el tibio. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa tibieza era porque tenían suplidas todas sus necesidades económicas. Entonces, con ese dinero podían pagar placeres temporales. Toda la necesidad que tiene un ser humano como de buscar reconocimiento, valoración, aceptación, necesidad de afecto, se podía pagar temporalmente con dinero. También ocurre lo mismo hoy. El licor es muy usado, pero muy usado, porque trae calma, trae relajación, porque ayuda a olvidar las penas. En tu propia opinión te ves bien, dice el Señor a esta iglesia, pero yo puedo ver espiritualmente no estás bien. Todo lo contrario, me produces rechazo. Eres pobre, pobre en el poder de Dios, pobre en frutos de Dios, pobre en el carácter de Dios. Ciegos, no ven las cosas desde la perspectiva de Dios. Desnudo se relaciona con la vergüenza, la desnudez. No hay posición intermedia, o lo complacemos o le damos vergüenza. Versículo 18. Por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Compra de mí, dice el Señor, porque eres rico. Entonces no valoras lo que es gratuito, te estoy dando de manera gratuita todo lo mejor para suplir tus necesidades. Lo mejor viene de mí, dice el Señor. Pero como eres rico y compras, bueno, te ofrezco, compra de mí. ¿Qué vas a comprar? Oro refinado en fuego. El oro no en su estado natural, más bien sometido a las grandes temperaturas para que de él se hagan joyas finas, hermosas y valiosas. Así nos pule el Señor en medio de las pruebas. El Señor quita todo lo que no está conforme con Él en medio de las pruebas. Vestiduras blancas. La vergüenza de tu desnudez es evidenciar lo que realmente eres. En una situación de tensión habla uno muy lindo, pero en una situación de depresión queda evidenciando todo lo que está dentro, que hay en el corazón del hombre: celos, iras, contiendas, lascivia, toda clase de inmundicia que puede albergar el ser humano en su mente. Eso pasa cuando el creyente no entrega todas sus áreas al señorío de Cristo. Como decimos acá, se te le termina cayendo el palustre. También medicamento para tus ojos. Dice, lo que permite alumbrar los ojos del entendimiento, lo que decía el apóstol Pablo en Efesios 1:18, para que sepamos cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, según los santos. Unge con ese medicamento de colirio tus ojos, para que puedas ver lo que yo te doy, porque estás viendo es las circunstancias, las riquezas, lo que tienes. Si hay un cambio, comienza con Cristo y termina con Cristo.
Dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Reprendo a los que amo. Las pruebas son necesarias porque Dios disciplina y así pone orden en nuestra vida. Versículo 20, lo más sorprendente que le puede decir Dios a una iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, esta iglesia no le había abierto la puerta del corazón a Dios. O sea, no eran todavía ni siquiera hijos, no eran creyentes, no eran cristianos. Te llamo a una relación de amor contigo y te estoy llamando. En ese tiempo y ahora te estoy llamando. No habían permitido que el Señor entrara en sus corazones. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono, con mi Padre en su trono. Si te vuelves a mí con todo el corazón, tengo recompensas eternas. Haré que te sientes conmigo en mi trono, te daré un gozo eterno y te daré una parte allá en la vida eterna, una morada eterna al lado mío. Por extrañas razones el creyente actual no tiene en la cuenta esas posesiones eternas. No considera. Para los apóstoles era relevante, era muy importante. El apóstol Pablo decía, pues por lo demás me está reservada la corona de justicia que Dios promete a todos, no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Para los apóstoles la vida eterna era algo valioso. Nosotros valoramos la salvación que ha sido dada, pagada con un precio demasiado alto, toda la sangre del Señor. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor habla y Él espera una respuesta. Ellos creían que estaban agradando a Dios. Pero hay una iglesia que Dios sí aprueba. ¿Se acuerdan? La iglesia de Filadelfia. Vamos allí mismo en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Un poquito antes de ahí donde estamos. Filadelfia significa el que ama a su hermano. La palabra es Filadelfo y eso significa el que ama a su hermano. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En cada una de las iglesias Dios se revela algo de sí. Pero ese algo, esas características que Dios revela de sí mismo tienen mucho que ver con el mensaje que le va a dar a cada iglesia. Dice que son características exclusivas. Soy santo. A nosotros se nos demanda santidad. Y nosotros no tenemos la santidad innata. Toca acudir a la fuente de la santidad, que es Cristo. Él dice, yo soy santo. Dice el testigo, el santo, el verdadero. La verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesús es la verdad. Si no caminamos en la verdad, no vamos a poder caminar en santidad y tampoco los propósitos de Dios. Esta generación no tiende a valorar los propósitos de Dios en la vida de nosotros. Por eso es que vamos tomando rumbos diferentes. Lo más importante para nosotros es andar en los propósitos para los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellos desde antes de la fundación del mundo. Estar fuera de los propósitos de Dios es vivir una vida sin propósito, una vida sin sentido. Pero el diablo engaña y ciega a la gente le da placeres temporales y en esos placeres temporales se pierden los propósitos de Dios, el anhelo de los propósitos de Dios. Hay una relación entre la verdad, la santidad y los propósitos de Dios. Aquí nombra a David, dice, el que tiene la llave de David. Un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Hizo un pacto Dios con él de naturaleza eterna. Y dice
le dice que será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Qué bueno que el Señor nos dijera palabras tan hermosas como estas. Tengo las llaves del reino, quiere decir esto. El Señor tiene las llaves del reino. Él dice, yo sé quién entra y quién no entra. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cada congregación pasa por una evaluación. ¿Y nosotros no? Nosotros también somos evaluados. El Señor conoce todo. Cuando oramos conforme con su voluntad y cuando no estamos orando conforme con la voluntad de Él, sino por nuestra propia cuenta. A Él no podemos engañarlo. Esta congregación tiene la puerta abierta, camino de la salvación. Dice, aunque eres pequeña en número, aunque tienes poca fuerza, no eran muchas personas, has guardado mi palabra, conoces las escrituras, pero no has sido oidor olvidadizo, has guardado mi palabra y has predicado, porque dice, no has negado mi nombre. Has llevado las buenas nuevas de salvación a la sociedad. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué bendiciones tan maravillosas para una iglesia que ha sufrido, porque dice la paciencia, con paciencia dice. La sinagoga de Satanás, mentirosos que dicen bendecir y alabar a Dios, quedarán bajo tu autoridad. Tus enemigos se postrarán ante ti. Haré que vengan y que vean que yo te he amado. ¿Cómo reconoce el enemigo de la iglesia que Dios ha amado? ¿Por qué dicen, uy, en esa iglesia Dios los ha amado? Porque son más que vencedores los que demuestran que Jesús está en medio de ellos, evidencian las obras de la fe y la mayor de todas, el amor. En la iglesia primitiva dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, porque se amaban. Y no solamente se amaban, se demostraban el amor unos con otros. Y eso era lo que permitía que el Señor, que la gente viniera a las iglesias. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra de mi paciencia. Esta iglesia, si le habla de la palabra de mi paciencia, es porque ha tenido muchas dificultades. Nosotros no es fácil guardar la palabra de la paciencia. Necesitamos el poder de Dios para poner en práctica su palabra. Por eso dice la palabra de mi paciencia. No habían vivido tiempos fáciles. Dice que la iglesia que guarda la palabra de su paciencia, la guardará de su ira, del juicio. Hay habitantes, cuando nosotros andamos en fidelidad con el Señor, recibimos a Cristo, dice que estamos sentados en los lugares celestiales, aquí y en los lugares celestiales, la morada que el Señor tiene preparada para nosotros, habitantes del cielo y habitantes terrenales. Los habitantes del cielo son los que vivimos conforme con los propósitos de Dios. Los habitantes del mundo terrenales son los que viven conforme a los dictámenes de este mundo. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto, se refiere al rapto. Tu corona, recompensas eternas. A todas las iglesias, el Señor, a las 7 iglesias, el Señor les dice en qué se deben corregir, pero a esta le dicen solamente, vengo pronto, retén lo que tienen, no vas a perder, no tengo nada que corregirles. Al que venciere, aquí vienen bendiciones eternas, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Columna, permanecer y para siempre, provee apoyo, fundamento. Dice, escribiré sobre él el nombre de Dios, establecerá el carácter de Dios en nosotros. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, es relacionada con el reino. Todo lo perfecto y cosa buena desciende de Dios. El amor de Dios manifestado a nosotros. Versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje en común a todas las 7 iglesias. Escuche, eso significa, escuche cuando le hablo, atienda, tome decisiones al respecto, cambie de rumbo, vuélvase a mí. Como cuando los papás le dicen a uno, a ver, lo veo. Así, bueno, en esos tiempos eran para nosotros, yo no sé, las mamás ahora como que no. Pero uno le dicen, bueno, ¿qué le dije? ¿Lo veo? Dios toma decisiones con respecto a nuestras obras en Cristo. O sea, uno cree que porque Dios lo bendice, uno cree que porque cada vez que uno hace algo indebido, Dios no toma acciones, entonces uno dice, no, Dios no está viendo, puedo seguir en lo mismo. No es así. A Dios le place bendecir, pero a veces toma acciones que no resultan tan agradables, pero siempre está pensando en lo mejor para nosotros, porque nos amas. Vamos a hacernos como un autoexamen cada uno. ¿En cuál iglesia te ubicas? ¿Cómo estamos? ¿Estoy produciendo los resultados que Dios espera? ¿Estoy manifestando con mis actos que soy influencia para otros conforme con la palabra de Dios? ¿Está Dios complacido con mi comportamiento? ¿Estoy tomando decisiones como Dios las tomaría conforme con sus mandamientos? Si Dios es nuestro Señor, reconocemos su señorío, reconocemos su autoridad, su voluntad. Es necesario entender la ley de Dios. Mientras más en contacto con la palabra de Dios, más entendemos la ley de Dios. Eso significa hacer un devocional con todo el corazón, congregarse, conocemos palabra de Dios, hacer los niveles bíblicos. Mientras más entendamos la ley de Dios, más capacidad tenemos para obedecerla y así reflejamos su gloria. Repito, mientras más entendamos la ley de Dios, más capacidad tenemos para obedecerla y así reflejamos su gloria. Dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. A partir de creyentes obedientes, Dios puede hacer grandes cosas que han generado cambios en la sociedad. Por ejemplo, los apóstoles. Grandes cosas hizo Dios a través de un puñado de hombres valerosos, valientes, esforzándose en cumplir la palabra de Dios, en ser instrumentos valiosos. 2000 años después, todavía sigue teniendo influencia esa obra de Dios a través de sus siervos los apóstoles. Si quieres que Colombia cambie, predica. Es la única salvación, la única esperanza que tenemos. Cristo es el único que puede cambiar, que nos prometen un cambio. Y la gente confía, este es el que va a dar el cambio. No, el cambio viene de Cristo. Comunica las nuevas buenas de salvación a tiempo y a destiempo. Pon grupos de oración en tu casa, en tu empresa, en tu familia, con tus amigos, con los vecinos, donde quiera. Propon que vas a hacer grupos de oración y predica a las personas. Está bien que uno, digamos, nos han dicho que uno no, o sea, porque una persona hace una oración de fe no necesariamente tiene salvación. Eso no nos corresponde, nosotros no sabemos. Cumplamos. Hay 4 leyes espirituales. Predicamos la palabra de Dios al taxista, al que nos encontramos en el mío, al que anda en la calle. ¿Qué tal que Dios le ponga a usted una persona que se quiere suicidar y usted no sabe? Y ese día tenía pensado suicidarse y Dios se lo pone y usted no le compartió, se lo puso ahí al lado. No, es que como no va a ser discípulo, entonces no le comparto la palabra de Dios. Tal vez a las personas que usted se encuentre en la calle nunca las va a volver a ver,
prediquémosle. Sería muy doloroso eso, que no le prediquemos y no, es que yo te lo puse porque él se iba a suicidar, o tiene que el Señor que utilizar a otra persona. La iglesia debe mostrar amor los unos por los otros para que el Señor añada cada día más personas. Debemos ser generosos. Hay una recompensa terrenal para el generoso. Dios bendice al dador alegre. Bendiciones aquí en la tierra. El futuro de Colombia no va por buen camino. Es más, empeora cada vez más. Los precios van a seguir subiendo, desempleo, empresas cerradas. Pero hay un futuro de esperanza para Colombia. Porque la iglesia sí se va a postrar delante de Dios. Pero necesita sufrir. Desafortunadamente, aprendemos a los golpes. No aprendemos por las buenas. La iglesia de Colombia le resulta repulsiva al Señor. No está agradado con la iglesia. La tibieza del corazón. Pero cuando la iglesia se humille y se postre como Él quiere, cuando deje de pensar que está haciendo lo correcto y resulta que no está haciendo lo correcto, como nos decía Alejandro, arrodillados delante de Él y con la cabeza abajo, para que haya un genuino arrepentimiento. La salvación de Colombia está en la iglesia, a través de personas conforme al corazón de Dios, humilladas. Dios puede hacer grandes transformaciones y Colombia va a ser una bendición para otros países. Vamos a Isaías 58, 11. Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Señor nos pastoreará a Colombia, y si habrán sequías, saciará nuestra alma, y nos dará vigor, y seremos como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Vamos a orar allí donde estamos. Señor, sí, verdaderamente entendemos la tibieza de nuestro corazón. A veces queremos hacer las cosas bien, pero no las hacemos. Señor, tú sabes todo. Tú conoces absolutamente todo. Tú conoces nuestro entrar y nuestro salir. Aún no está la palabra en nuestra lengua y aquí tú la sabes toda. Señor, te pedimos que alumbres nuestro rostro. Permite que seamos redargüidos con poder de lo alto y que quites de nosotros esa idea de que si estamos bien cuando no lo estamos. Señor, no queremos resultar repulsivos con esa tibieza y queremos adquirir un compromiso contigo y tener pasión por ti y por tu obra. Perdónanos porque no hemos predicado como tú querías, Señor. Nos has dicho siempre que prediquemos tu palabra. Mira cuánto se pierde diariamente, cuánta gente muere sin Cristo. Y nosotros no predicamos. Señor, siempre estamos en la zona de confort, siempre pensando en lo que es bueno para nosotros y queremos que nos sanes y que nos bendigas y queremos que nos hagas esto y a nuestras familias y lo otro. Pero hoy queremos pedirte para que nos guíes, Señor. Señor, para que haya ese respeto por tu señorío, tu autoridad y tu voluntad. Para que pensemos con pensamientos de reino, para que cambiemos de rumbo y por fin, Señor, queramos ser como el rey David, un hombre con un corazón conforme a tu corazón.
Padre, establece tu palabra con poder en nuestras vidas para que sea guardada, Señor, y para que sea puesta en práctica, porque no queremos ser oidores olvidadizos. Señor, sabemos que tienes planes para nuestra patria y son maravillosos. Y lloro de alegría de saber lo que tú vas a hacer, porque será cosa tremenda la que yo haré con Colombia. Así dice el Señor. Señor, gracias por amarnos tanto. Danos fuerzas para seguir y danos un corazón arrepentido y redargúñanos para que podamos, Señor, arrepentirnos de todo corazón. Fiel eres tú que nos guardarás y nos afirmarás y nos guardarás del mal, Señor. Eres bueno y fiel y poderoso. Te entregamos nuestra patria en tus amorosas manos y nosotros mismos también, para que tú hagas con nosotros conforme tu voluntad y sean establecidos esos propósitos para lo cual tú nos has llamado. Bendito Padre, eres bueno y fiel, te alabamos y te bendecimos y seguimos contigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.